En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Nos contamos cuentos y relatos, nos divertimos explorando el misterio. Recorremos ciudades y así construimos nuestra memoria. Conocemos más sobre el origen de la vida, en nuestro ADN hay mucho por descubrir. ¿De qué modo podemos investigarlas? ¿Cómo conocemos la historia a partir de huellas? ¿Qué pistas y marcas se dejan en la vida cotidiana? ¿Qué nuevas aventuras se abren cuando seguimos las huellas? Vivimos fascinados por enigmas, investigamos, seguimos pistas, huellas y marcas, pero ¿a dónde nos llevan? Hoy tenemos un acertijo por develar y una pregunta por responder. ¿Cómo podemos investigar pistas, marcas y huellas? ¿Trajiste para tomar nota? Sí, me di cuenta de que estoy aprendiendo un montón de cosas haciendo este programa, pero decidí empezar a tomar apuntes. Así, bueno, no me olvido de nada. Perfecto. Excelente. Es la mejor manera de incorporar conocimiento, tomando notas, haciendo cuadros, esquemas, dibujos también. Hablando de dibujos, por ahora hice esto nomás, mira, a ver si te gusta. Para que lo tengo entre mis notas personales. ¡Wham! Muy bueno. ¿Qué dibujaste? Dibujé a mi superhéroe favorito, el Hombre Cometa. Es un personaje que yo inventé en mi cabeza, porque soy muy creativo. Pero bueno, todavía ni empezó la clase, ni sé qué vamos a estudiar todavía, así que notas nuevas, a ver. Bueno, no sabes porque todavía no te di ninguna pista. A ver, tirame alguna, a ver. Ya te di una recién. ¿Cómo? No entiendo. Es que de eso vamos a hablar. De las pistas, de las huellas, de las marcas, de los indicios, de los rastros. En diferentes ámbitos y disciplinas. De todo lo que nos marca el camino para llegar a una respuesta, digamos. A una respuesta, a una solución, a una conclusión, a un lugar. Como las miguitas de pan en el cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Claro, exacto, un gran ejemplo. Así como los historiadores que usan diversas técnicas para estudiar la historia o los arqueólogos que en sus excavaciones interpretan sus hallazgos para contribuir a las historias de las civilizaciones. Todo registro, todo indicio, toda marca que encontramos o que dejamos puede ser interpretada, analizada, estudiada o investigada. Investigada. Ok. Bueno, yo ahora estoy dejando un registro de lo que decís, por ejemplo. Mirá, esto lo van a encontrar los arqueólogos del futuro y van a decir, Magalí era muy inteligente. Tal cual, y vos tomabas muy buenos apuntes. Exactamente. Y este tipo de registro te sirve para repasar lo que vas aprendiendo y también colaborar en el estudio. Seguro. Dijimos que las pistas nos marcan el camino, nos orientan, nos dan información que nos sirve para llegar a una respuesta. Pero, ¿la respuesta a qué? Puede ser un problema, un enigma. Vos lo dijiste. ¿Qué pasó? ¿Somos detectives ahora?
Y lo vamos a hacer durante toda la semana, intentando descifrar un enigma nuevo cada día. Igual que los chicos y las chicas del otro lado. Para. ¿Está mal esta cuenta? No, no está mal. 11 más 3 es 14, Maga. Sí, si lo pensamos de manera lineal, sí es cierto. Pero hay un momento, un contexto, un sistema, digamos, en el que 11 más 3 sí da 2. Es sencilla la respuesta, pero hay que darse cuenta de qué estamos hablando en realidad. ¿Y de qué estamos hablando en realidad? Eso es lo que tenés que descifrar vos. Y ustedes, chicos y chicas, también. Ok. Ya sé. Me parece que ya sé más bien. A ver, 11 más 3 da 2 porque son dos números. 11 y 3. Son 11 y 3, 2. No, es interesante igual tu forma de pensarlo, pero no es la respuesta. Por lo menos una pista, a ver, una pista más. Ok. Está bien, es hora de que te dé una pista. Es hora de que me des una pista ahora. Pero, ok, ¿cuál es la pista? Te la acabo de dar. Estoy perdido. Ya lo vas a sacar, no te preocupes. Bueno, dale, decime por favor, decime, dale. Es tremendo lo que pasa cuando se nos plantea un enigma, ¿no? Se siente como algo que te toma el cuerpo y la cabeza, algo que no te deja tranquilo hasta que llegas a la respuesta. Exacto, decímela y listo. Lo lindo es que la descubras vos mismo. Ese es el desafío. Pero dame otra pista, dale. A ver, por lo menos una un poco más fácil. A ver, podré estar disfrazado como Sherlock Holmes, Maga, pero no significa que lo sea. Holmes, un detective clásico de la literatura. Y de literatura y enigmas vamos a hablar. En primer lugar, no está de más recordar que la literatura es la manifestación de belleza a través de la palabra escrita. Es un arte. El arte de la palabra. Así le decía Aristóteles. Y como todo arte, tiene una finalidad estética. El medio de expresión que utiliza es la lengua, la función poética del lenguaje, que permite la creación de un universo de ficción y que tiene el poder suficiente para crear y desarrollar mundos expresivos enteros. Antes dijiste que íbamos a hablar de literatura y enigmas. Fuiste medio enigmática. Bueno, otra vez, de vuelta. Sí, ya que la literatura puede crear mundos ficticios, puede tratar un montón de temas diferentes. Es cierto, hay literatura para literalmente todo. Y como nos estamos preguntando por las pistas, las huellas y las marcas, el género literario que más usa estos elementos es... ¿Sabes cuál es? Basta de enigmas. Decime. Vos hablaste de Sherlock Holmes, el detective. El género detectivesco. Exacto, pero se lo conoce también como policial. Okay. Un género que apasiona, que atrapa, que ubica al lector en un lugar muy especial y que tiene una historia diversa y muy rica de escritores, escritoras y cruces con otros géneros en todo el mundo. Pero, ¿cuándo surgió? ¿Cuál fue el primero? ¿Cuáles son las características básicas del policial? Como buen detective, te propongo investigarlo. Hagámoslo. Luego de mucho tiempo, logré conseguir un nuevo caso. Menos mal, porque bueno, todavía estoy pagando las cuotas del ventilador. Me contrataron para descubrir cuándo, cómo, por qué y quién fue el inventor del policial. No será sencillo, pero como gran detective que soy, no voy a parar hasta encontrar respuestas. ¿Por qué surge un género literario que se basa en la búsqueda de una respuesta? ¿Por qué nos atrae tanto leerlo? ¿Qué relación hay entre nuestras búsquedas humanas y las investigaciones detectivescas de los policiales?
La búsqueda implica un desafío placentero e inquietante. La necesidad de ejercitar la paciencia y la inteligencia con un fin, que es el encontrar la solución. Desde los tiempos en que el hombre convivía de manera silvestre con los animales, seguía sus huellas y reconocía las señales de su presencia, tanto para cazarlos y alimentarse como para huir de sus ataques. El proceso de interpretar los indicios está presente entre nosotros. Ahí está mi primera pista. La novela policial es el relato de una casa, la casa del culpable del crimen, siguiendo, obviamente, sus huellas. Pero el cazador caza en el campo, en el bosque, en un espacio natural. En cambio, los detectives, como yo por ejemplo, cazamos en las ciudades generalmente. La revolución industrial que explotó en el siglo XIX trajo aparejado el crecimiento de la población en las ciudades. Grandes masas de personas se empiezan a cruzar en las calles todos los días. Cada una apenas conoce a otras pocas personas que habitan su ciudad. El resto es una cantidad asombrosa de desconocidos, de extraños que circulan a la par. Cualquiera puede mezclarse entre los demás sin ser reconocido. Cualquiera puede buscar la protección de la masa. Pero todos dejan huellas al caminar, al hacer cosas, al vivir. Desde aquellos años, en una ciudad, todos podemos ser sospechosos de un crimen. Y todos podemos ser culpables. Yo no, yo soy detective, así que no puedo. No. Es una forma de decir. Desde el siglo XIX, una ciudad es un escenario donde los enigmas son posibles. El delito se convierte en el tema, la muerte, el asesinato, en un conflicto a resolver. El anonimato y la multitud, el sospechoso y el culpable, la búsqueda y el hallazgo, el crimen y la resolución, la intriga y la verdad. Todas palabras conectadas al origen del género policial. Todas esas palabras son mi segunda pista. Ya voy entendiendo por dónde pasa el policial. En el centro del género hay un enigma a resolver. Y al final se resuelve, ¿no? A ver, eso es si el detective es bueno, como yo, claro. En su forma clásica, el género presenta un problema deductivo. Ocurre un crimen, se le presentan al lector los detalles y en la última escena el héroe, que suele ser un detective, profesional o aficionado, comunica la solución. El género policial es siempre eso es un género que propone reglas y después las tiene que cumplir, ¿no? En ese sentido es un género bastante ordenado, crea un misterio y después, bueno, lo tiene que resolver según más o menos las reglas que se ha planteado. Contar una historia siempre es contar un secreto y la narrativa policial pone eso como en el centro de la trama, ¿no? Y construye todo alrededor de algo vacío que se sabe al final y que cuando se sabe tiene que dar una idea de unidad, ¿no? Para mí siempre en el género policial hay una especie de nostalgia por una unidad, ¿no? Perdida, ¿no? Porque el lector llega al final y siente que todo eso estaba construido en función de un centro poderoso, ¿no? Y por otro lado está todo lo que es la mitología de los personajes, el detective solitario que busca la verdad, que busca conocer lo que realmente pasó. Es un género moderno que, como indica Borges, crea su propio tipo de lector. Cada hecho que se presenta en el relato policial es dudoso y puede estar incluido con el exclusivo fin de engañar al lector. El narrador mismo no es confiable y por eso es, por lo general, un ayudante del detective y no muy brillante. Observa hechos que no comprende y no se fija en lo esencial. Si el narrador fuera el detective, la sorpresa final no existiría. Por eso, una buena pieza de género policial contiene dos historias, lo que parece que ocurrió y lo que ocurrió realmente. Ya tengo una idea bastante clara de cómo es el género, pero todavía no sé quién fue el culpable de inventarlo. Aunque acá tengo un escritor que tiene muchísima cara de sospechoso. Buena intuición. 3 cuentos del escritor norteamericano Edgar Allan Poe son los que fundan el género policial. Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Mary Roget y La carta robada. Pero, ¿quién fue Poe?
Edgar Allan Poe nació en Boston, Estados Unidos, en 1809. Sus padres, actores de teatro itinerantes, murieron cuando él tenía 2 años. A los 6 años viajó con su familia adoptiva a Inglaterra, donde se educó en un lujoso colegio. Allí su imaginación se nutrió con los modelos góticos que después volcaría en sus relatos. Vivió apenas 40 años, en los que dejó una importante obra literaria. Desde joven se caracterizó por un inmenso talento y una imaginación sombría, que iba de la mano de tendencias depresivas y una fuerte afición al alcohol y a las drogas. Los 3 relatos que fundaron el género se publicaron entre 1841 y 1843 en revistas de gran tirada. Esto es algo que caracterizó al policial desde siempre, su masividad. Pronto comenzó a considerarse al género como literatura de masas o literatura popular. Si bien hasta ese momento existían historias que narraban un crimen, un robo u otro delito, aparece por primera vez el personaje del detective. La ciudad, con sus multitudes, será el escenario de los hechos. Al norteamericano Poe lo sucederán los escritores ingleses Arthur Conan Doyle con las famosas aventuras de Sherlock Holmes, Gilbert K. Chesterton con su detective El Padre Brown y Agatha Christie con Hércules Poirot y Mrs. Marple. Estos cuentos y novelas serán reconocidos como un tipo específico dentro del género, el policial de enigma. Poe fue el culpable entonces, el creador del género policial, pero ¿ya tenían detectives sus cuentos? Claro, se llamaba Auguste Dupin y fue el primero de la historia de la literatura. Poseía una fascinante destreza mental y gran poder de deducción. Su primer caso fue el de los asesinatos de la calle Morgue. Fue el molde a partir del cual se crearon los siguientes. El detective es el... Perdón, es que me gustan mucho los detectives. Yo leí Los Abuesos de Baskerville como 20 veces. Te dejo. El detective es el personaje central de la literatura policial. Es el que toma a su cargo el caso y usualmente lo resuelve. El que descifra el enigma, descubre el criminal y lo atrapa. Es el protagonista de la historia, por falta de mejor término. Así es, en el policial de enigma, el detective es un personaje que puede ver más allá de todo y de todos. Es inteligente y sagaz, es analítico y observador. Para él, el caso se presenta como un desafío, un reto. No sale a las calles a perseguir a nadie. Escucha testimonios, lee los diarios, examina el lugar de los hechos buscando indicios. Un infaltable ayudante lo acompaña, una pareja que aporta la torpeza, la lentitud de pensamiento, pero que hace posible que el ingenio del detective brille. Por lo general igual es donde la audiencia termina estando parado, ¿no? Mirando los ojos del ayudante. O sea que si vos te crees que sos el detective, ¿yo sería entonces la ayudante torpe y lenta de pensamiento? Jamás dije eso. Pero si la bota queda, sigamos por favor. El más conocido de este modelo de investigador es Sherlock Holmes, siempre escoltado por Watson, inventados ambos por el escritor inglés Arthur Conan Doyle. Estudio en Escarlata, publicada en 1887, fue la primera novela en la que aparece el personaje. Él lo describe así. Su persona misma y su apariencia externa eran como para llamar la atención de cualquiera. Su estatura sobrepasaba el 1,80 m y era tan extraordinariamente flaco que producía la impresión de ser aún más alto. Tenía la mirada aguda y penetrante, fuera de los intervalos de sopor a que me he referido. Y su nariz fina y aguileña daba al conjunto de sus facciones un aire de viveza y de resolución. También su barbilla delataba al hombre de voluntad por lo prominente y cuadrada. Aunque sus manos tenían siempre manchas de tinta y de productos químicos, estaban dotadas de una delicadeza de tacto extraordinaria. En realidad el policial no empieza con Holmes, empieza con Dupin, que es un personaje de Poe. El primer policial es Los crímenes de la calle Morgue. El segundo, digamos, cuando aparece Holmes ya estaba el antecedente de Dupin. La diferencia con Holmes es que Holmes logra una popularidad a partir de la publicación en revistas. Y llega a ser realmente muy popular porque ya estaba el antecedente de Dickens en Inglaterra con los folletines. La característica del género, o sea, el género que se crea dentro del policial es la detectivesca. O sea, hay un detective que puede investigar un crimen o un delito
y lo hace a través de la deducción científica. La forma que utiliza Holmes en la deducción es ir de los pequeños detalles, o sea, de los detalles sin importancia, a la deducción final. El método Holmes, digamos, Conan Doyle toma ese método de un profesor que él tuvo de medicina. Conan Doyle, o sea, el autor de Holmes, era médico, y tenía un profesor que era, digamos, usaba este método científico y era muy minucioso en sus deducciones. En los libros de Sherlock Holmes está ese elemento que siempre está presente en el policial, que es como el conflicto entre la razón y la locura, o el conflicto entre la razón y lo onírico y el mundo de los sueños, ¿no? Que creo que hay elementos donde vemos que a Sherlock Holmes razonando, como si fuera una máquina de pensar, y por otra parte están todos esos elementos que vienen de otra parte, ¿no? Como por ejemplo la figura del ultravillano, que es el profesor Moriarty, ¿no? Que es como el villano que siempre es el antagonista de Sherlock Holmes, que me parece que es importante destacar que el género policial siempre estuvo atravesado por estos elementos de lo folletinesco, de lo novelesco, que no es un género que solamente trabaja con la razón, sino también con la locura, ¿no? Y muchas veces los detectives, por su soledad, por sus manías, parecen locos en acción, locos que simulan ser cuerdos y deductivos. Sherlock Holmes protagonizó 4 novelas y 5 colecciones de cuentos policiales. En la historia, el problema final, incluido en las memorias de Sherlock Holmes 1894, el detective cae en una catarata mientras luchaba con su enemigo, el profesor Moriarty, y se lo da por muerto. El público no aceptó la tragedia, pero el autor estaba cansado de su gran personaje. Tras 8 años de pedidos constantes, Conan Doyle publicó El sabueso de los Baskerville, novela en la que el personaje aparecía vivo, como si nada hubiera pasado. Sin duda, es el detective más famoso del policial de enigma y su figura aparece en muchísimas adaptaciones de cine y televisión ambientadas tanto en esa época como en el presente. A mediados de la década de 1910 y sobre todo en los años 20 y 30, se da el auge del policial de enigma, que también se conoce como policial inglés. La autora femenina más destacada del género es sin duda Agatha Christie, la escritora más vendida de la historia de la literatura. Con su novela El misterioso caso de Styles, dio vida a una obra enorme, de casi un centenar de títulos. Sus tramas son complejas, pero también lo son sus personajes a nivel psicológico, extravagantes pero verosímiles, con motivaciones reales para hacer lo que hacen. Sus 2 personajes detectives más famosos son Hércules Poirot y Miss Marple. Miss Marple y Poirot son muy distintos. Marple es inglesa, vieja, chismosa, tejedora y detective aficionada. Poirot es belga, ex policía y detective profesional. Los 2 detectives tienen en común que llegan a la verdad a través de la palabra y no del descubrimiento de pistas materiales. Para Poirot, lo fundamental es la psicología. Para Marple, la memoria. Para solucionar un caso, evoca situaciones similares del pasado y son estos recuerdos los que la llevan a la verdad. Sus libros también fueron llevados muchísimas veces al cine y la televisión. Alguna vez, hablando sobre su oficio, Agatha Christie dio un consejo clave para el que quiera encarar el género. El detective no debe saber nunca más que el lector. Me quedé pensando, se equivoca Agatha, yo sé mucho más que los lectores. ¿Vos estás diciendo que ya descubriste, por ejemplo, por qué 11 más 3 es igual a 2? ¿No habla de eso precisamente? Pasa que, a ver, no lo miré con la lupa todavía. A ver, ¿me das un segundo, por favor? Me estás presionando mucho, déjame que lo vea primero con la lupa. La lupa, que suele acompañar muchas tapas de libros de la literatura policial, es el símbolo del detective, que sabe observar, detenerse en los detalles, elaborar hipótesis y deducir qué sucedió. Bueno, habiendo investigado bastante el asunto, ya puedo dar el caso por resuelto. ¿En serio? ¿Por qué entonces 11 más 3 da 2?
eso no, el otro caso. Ya puedo decir sin temor a equivocarme que el policial lo inventó Poe a mediados del siglo XIX y que en su forma original se trata de un relato que empieza con un crimen. Que muchas veces es un enigma de cuarto cerrado. ¿Qué quiere decir? Que la víctima apareció en un lugar cerrado que nadie sabe cómo pudo haber entrado y salido el culpable. Y por eso se convoca a un detective que empieza a investigar hasta descubrirlo. En muchas novelas, el final es siempre igual. El detective reúne a todos los sospechosos en un lugar y ahí cuenta quién es el culpable y cómo llegó a esa conclusión, volviendo atrás en el tiempo y reconstruyendo el caso. Pues seré detective, pero no tengo muy buena memoria, ¿ok? Hoy empezamos a estudiar el género policial. Como vimos, es un género en el que el lector participa de un seductor juego de razonamiento. Vamos a leer entonces un fragmento de La carta robada, relato de Edgar Allan Poe de 1844, en el que aparece Auguste Dupin, primer detective del policial clásico. En un desapacible anochecer del otoño de 1800, me hallaba en París, gozando de la doble fruición de la meditación taciturna y del nebuloso tabaco, en compañía de mi amigo Auguste Dupin, en su biblioteca. Hacía lo menos una hora que no pronunciábamos una palabra. Parecíamos lánguidamente ocupados en los remolinos de humo que empañaban el aire. Yo, sin embargo, estaba recordando ciertos problemas que habíamos discutido esa tarde. Hablo del doble asesinato de la Rue Morgue y de la desaparición de Marie Rogêt. Por eso me pareció una coincidencia que apareciera en la puerta de la biblioteca Monsieur G., prefecto de la policía de París. Le dimos una bienvenida sincera, porque el hombre era casi tan divertido como despreciable y hacía varios años que no lo veíamos. Estábamos a oscuras cuando entró y Dupin se levantó con el propósito de encender una lámpara, pero volvió a sentarse sin haberlo hecho, porque G. dijo que había venido a consultarnos, o más bien a consultar a Dupin, sobre un asunto oficial que le daba mucho trabajo. Si se trata de algo que requiere reflexión, observó Dupin absteniéndose de dar fuego a la mecha, lo examinaremos mejor en la oscuridad. Esa es otra de sus ideas raras, dijo el prefecto, que llamaba raro a todo lo que no comprendía y vivía por consiguiente entre una legión de rarezas. Es la verdad, respondió Dupin ofreciéndole un sillón y una pipa. ¿Cuál es el problema?, interrogué. ¿Otro asesinato? No, nada de eso. El asunto es muy simple y no dudo de que lo resolverán mis agentes, pero he pensado que a Dupin le gustaría oír los detalles. Extraños y simples, dijo Dupin. Y bien, sí, el problema es simple y sin embargo nos desconcierta. Quizás es precisamente la simplicidad lo que los desconcierta. ¡Qué desatinos!, dice usted, exclamó el prefecto riendo efusivamente. Quizás el misterio es demasiado simple, dijo Dupin. ¿Y cuál es por fin el misterio?, le pregunté. Se lo diré a ustedes, contestó el prefecto. Se lo diré en muy pocas palabras. Pero antes de empezar, les advertiré que este asunto exige la mayor reserva y que perdería mi puesto si llegara a saberse que lo he divulgado. Prosiga, dije. O no prosiga, dijo Dupin. Un alto funcionario me ha comunicado que un documento de la mayor importancia ha sido robado de las habitaciones reales. El individuo que lo robó es conocido. Lo vieron cometer el hecho. El documento sigue en su poder. ¿Cómo lo saben?, interrogó Dupin. Lo sabemos, contestó el prefecto, por el carácter del documento y por el hecho de no haberse ya producido ciertos resultados que surgirían si el documento no estuviera en poder del ladrón. Sea usted un poco más explícito, dije. Bien, me atreveré a decir que ese documento otorga a su poseedor un determinado poder en un determinado sector, donde ese poder es incalculablemente valioso. El prefecto era aficionado a la jerga de la diplomacia.
No acabo de entender, dijo Dupin. ¿No? Bueno, la exhibición del documento a una tercera persona que me está vedado nombrar afectará el honor de una persona de la más encumbrada categoría. El honor y la libertad de esta última quedan, pues, a merced del ladrón. Para este chantaje, observé, es imprescindible que el dueño conozca el nombre del ladrón. ¿Quién se atrevería? El ladrón, dijo el prefecto. Es el mismo D, que se atreve a todo. El robo no fue menos ingenioso que audaz. El documento, una carta para ser franco, fue recibido por la víctima del posible chantaje mientras estaba sola en la habitación real. Casi inmediatamente después entra una segunda persona, de quien deseaba especialmente ocultar la carta. Apenas tuvo tiempo para dejarla, abierta como estaba, sobre una mesa. La dirección quedaba a la vista. En ese momento entra el ministro D. Percibe inmediatamente el papel, reconoce la letra, observa la confusión de la persona a quien ha sido dirigida y adivina el secreto. Después de tratar algunas cuestiones, saca una carta algo parecida a la otra, la abre, finge leerla y la coloca encima de la primera. Sigue conversando casi durante un cuarto de hora sobre negocios públicos. Al marcharse, toma de la mesa la carta que no le pertenecía. El dueño legítimo lo vio, pero como se comprende, no se atrevió a decir nada en presencia del tercer personaje. El ministro se fue, dejando la carta suya, que no era de importancia, sobre la mesa. «He aquí», me dijo Dupin, «lo que usted requería. El ladrón sabe que el dueño sabe quién es el ladrón». «Sí», replicó el prefecto, «y el ladrón ha abusado de ese poder en los últimos meses. La persona robada se convence cada día más de la necesidad de recuperar la carta. Pero esto, como usted comprenderá, no puede hacerse abiertamente. Al fin, desesperada, me ha encomendado el asunto». «¿Y quién puede desear», dijo Dupin arrojando una bocanada de humo, «o si quiere imaginar, un agente más sagaz que usted?» «Usted me colma», respondió el prefecto, «pero entiendo que muchos opinan así». «Es evidente», dije, «que la carta sigue en posesión del ministro. En esa posesión está su poder. Vendida la carta, el poder termina». «Es verdad», dijo G. «De acuerdo a esa convicción he obrado. Lo primero que hice fue ordenar una búsqueda minuciosa en la casa del ministro. La dificultad consistía en que él no se enterara. Me han advertido que cualquier sospecha puede ser peligrosa. Pero», dije, «usted es un especialista en esas tareas. No es la primera vez que la policía de París acomete empresas análogas». «Ya lo creo, y por eso no he desesperado. Además, las costumbres del ministro facilitaron las cosas. Es muy común que falte de su casa toda la noche. Tiene pocos sirvientes, duermen lejos de las piezas de su patrón y como son napolitanos es fácil embriagarlos. Como usted sabe, tengo llaves que pueden abrir todos los gabinetes de París. Hace 3 meses que no he dejado pasar una noche sin dirigir personalmente el examen de la casa de D. Mi honor está empeñado y para revelar un gran secreto la recompensa es enorme. No abandonaré la partida hasta convencerme de que el ladrón es todavía más astuto que yo. Creo haber examinado todos los rincones y todos los escondrijos en los que puede estar oculto el papel». «Pero no es posible», exclamé, «que la carta siga en poder del ministro y que éste no la guarde en su propia casa». «Es apenas posible», dijo Dupin. «El estado actual de los asuntos de la corte y especialmente de esas intrigas en las que D está envuelto hacen que la inmediata accesibilidad del documento sea no menos importante que su posesión». «Cierto», observé. «El documento no puede estar escondido muy lejos. Sin embargo, excluyo la posibilidad de que el ministro lo lleve consigo». «Desde luego», dijo el prefecto. «Ha sido atacado 2 veces por salteadores falsos y rigurosamente registrado bajo mi vista». «Usted podría haberse ahorrado ese trabajo», dijo Dupin. «Presumo que D no es un insensato. Tiene que haber previsto esa táctica». «No será un insensato», dijo el prefecto, «pero es un poeta, lo que no es muy distinto». Ya te di un tiempo para resolver el enigma. ¿Pudiste hacerlo? A ver, sí. Creo que hay que pasar todo a números romanos, me parece. A ver. A ver cómo sería.
Ok. Pues 11 es XY, ¿no? Sí. Sí. Y 3 es, bueno, 3 palitos. Ok, eso me da... ¿Cómo se dice? Zib. 14, sí. Todos sabemos que en algún idioma es 2, me parece. Ok. No. Y lo pasas a 3 Pará, dividido no por la estaría- raíz cuadrada de... No 11. estaría entendiendo eso que estás diciendo. No, me parece que no. Mira, te voy a dar otra pista. Escucha bien. Estos números están cerca de un par de agujas que no pinchan. No entiendo, ¿tiene que ver con tejer? Por la detective... Ah, porque Agatha Christie era una señora que le gustaba tejer. No, seguí pensando y yo sigo mientras con la clase. Los acertijos son problemas o enunciados que requieren del uso de nuestra capacidad intelectual, nuestro razonamiento y nuestra creatividad para encontrar la solución. ¿Estás diciendo que no estoy usando nada de eso? Para nada, los acertijos pueden basarse en gran cantidad de conceptos, incluyendo los de ámbitos tan complejos como las matemáticas. Por eso hoy vamos a entrevistar a un experto en el tema. Primero que nada, preséntese y díganos, ¿dónde vive? Buenas, soy Pablo Milrud, soy divulgador matemático, músico, conductor de radio y fui 3 veces campeón argentino de resolución de juegos de ingenio. ¿Qué es un acertijo o enigma? ¿Y qué características tienen? Los acertijos tienen el planteo, muchas veces tienen pistas, pero otras veces los acertijos matemáticos y los enigmas de matemática recreativa, con lo que juegan es con el hecho de que no hay pistas ocultas. Está toda a la vista y la dificultad consiste simplemente en entender cómo es que sucede esto, cómo en encontrar una respuesta a algo que tiene todos los elementos sobre la mesa, pero el obstáculo está dentro de nosotros mismos, no está afuera. ¿Qué clase de acertijos o enigmas existen? ¿Se pueden clasificar en diferentes maneras? ¿Qué clases de acertijos o enigmas existen? Montones. Por cada tema o área del conocimiento que en el que uno está involucrado, puede plantear o plantearse enigmas, y de hecho los hay en distintos órdenes. En particular en el mundo de la matemática están bastante asociados a los contenidos propiamente matemáticos, las áreas de la matemática, para decirlo mejor, que conocemos. Tiene que ver con los números, con la geometría, con la lógica, y el gran bagaje que ha habido a lo largo del tiempo de creadores de acertijos, y un montón de libros se pueden encontrar por todos lados, en páginas web, tiene que ver muchas veces con eso, con planteos para encontrar una solución, para poder encajar las piezas entre sí, como es el caso de los rompecabezas, que por algo han hecho furor y han sobrevivido siglos y se siguen vendiendo hoy. Está una versión moderna de los rompecabezas, si querés, que son los sudoku, donde en algún sentido es como un juego, es parecido al rompecabezas. Uno tiene un montón de elementos que parece que no encajarían en esa cajita de 9x9, pero finalmente sí encajan, y hay que encontrarle la vuelta para lograrlo. Hay planteos de lógica, hay juegos de palabras, está el cubo mágico, que acaba de cumplir 40 años hace poco, que eso nos lleva al mundo de los rompecabezas y juegos matemáticos o enigmas físicos, de los que podemos encontrar muchos, tanto en la web, por supuesto, como en las ferias. No sé si están ahora activas las ferias, pero en cuanto lo estén van a volver a venderse en las ferias los juegos estos de los anillitos y de alambres que hay que desatar, y ahí no hay ningún misterio más que encontrarle la vuelta. Ahí volvemos a lo que decíamos antes. Tiene que ser posible de resolver, no obvio, pero tampoco imposible. ¿Con qué aspecto del conocimiento matemático se relacionan? Con todos. Pero yo aprovecharía para separar como en 2 capas la respuesta, si querés. Una primera capa, naturalmente, tiene que ver con las áreas de la matemática que mencionamos antes en otra de las preguntas. Los números, la geometría, las palabras, la lógica. Cada una de estas cosas, a veces incluso combinadas, se pueden poner en juego. Pero esa es como la primera capa. Hay una segunda capa que se pone en juego, una segunda capa del conocimiento o de las habilidades matemáticas, si se quiere, que se ponen en juego en los enigmas, que tiene que ver con
una cuestión de actitud, de poder enfrentarse sin tener miedo a la incertidumbre, a un planteo que nos inquieta por algún lado, que queremos buscar la respuesta, pero no sabemos todavía del todo si lo vamos a lograr ni cómo, con buscar estrategias de resolución y sobre todo después aprender de esas estrategias. Una vez que uno avanzó, mirar hacia atrás y tratar de entender cómo lo pensó y tratar de consolidar esas estrategias en herramientas para resolver nuevos problemas. Tiene que ver también con divertirse pensando, porque al igual que cuando hacemos ejercicio físico, poner el cerebro en movimiento también nos trae algo de alegría, aunque al principio quizás nos dan un poco más de ganas de remolonear y tener la respuesta fácil. ¿Qué es lo que se conoce como pensamiento lateral? El pensamiento lateral es una forma de encarar los problemas, una técnica de creatividad, también podríamos decir. Vamos a no precisar demasiado en la caracterización, pero que tiene que ver con salirse de las rutinas del pensamiento. Naturalmente, las rutinas que tienen mala fama son muy buenas porque nos simplifican la vida y nos permiten no tener que resolver problemas repetidas veces. Ya encontramos una solución, tenemos una rutina, volvemos a aplicarla. Lo mismo que en la vida cotidiana, nuestro pensamiento también se aprovecha de esas rutinas para hacer las cosas más eficientemente. Pero la contracara es que esas rutinas a veces nos marcan un sendero del que nos cuesta salir, y el pensamiento lateral tiene que ver con tratar de salirse de esos caminos y buscar soluciones alternativas. Es lo que se suele llamar como pensar fuera de la caja, en algún sentido, que quizás hayan escuchado esa expresión muchas veces. Tiene que ver con ampliar las alternativas. Cuando nos plantean un problema, muchas veces ya es como que nos encajamos en qué tipo de solución hay que tener, y a veces la respuesta correcta no tiene que ver con dar una respuesta a esa pregunta, sino con plantearse el problema original, el problema real, con otra pregunta. Un problema muy simpático de pensamiento lateral, muy sencillo, se encuentran en una reunión dos madres y dos hijas, se encuentran a tomar una merienda, tienen 3 sillas, pero en ninguna silla se sientan 2 mujeres. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la respuesta ahí? No hay ninguna trampa. 2 madres, 2 hijas se sientan en 3 sillas. En ninguna silla se sientan 2 mujeres. ¿Cuál es la respuesta? Que hay una persona que es al mismo tiempo madre e hija. Podemos pensar abuela, madre e hija. Y no está contradiciendo el planteo del problema. Hay 2 madres y hay 2 hijas. Pero apenas escuchamos el planteo, pensamos que eran 4 personas. Muchas gracias por haber participado. Realmente nos estás ayudando a nosotros y a los chicos y chicas en casa a entender un poco más esto de los acertijos. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado de estos problemas y se hayan enganchado, y ojalá quieran resolver más. Les dejo uno que es quizás el primer acertijo de la historia, que se lo plantearon a Edipo en la antigua Grecia, la Esfinge, y le dijo así: ¿cuál es el animal que por la mañana camina en 4 patas, durante el día camina en 2 y por la noche camina en 3? Y Edipo logró resolverlo, y la respuesta correcta, es la que le dio él, es el hombre. El hombre que cuando es niño, o sea, en la mañana de su vida, si la vida fuera un día, en la mañana de su vida camina en 4 patas, gateando. En su vida naturalmente camina en 2, y cuando es anciano se apoya en un bastón para caminar, y ahí usa 3 patas en la noche, lo que sería el final del día o de su vida. Venimos hablando de acertijos, de enigmas, del género policial, de huellas, de pistas, de indicios, de preguntas y respuestas. ¿Cómo se relaciona todo eso con las ciencias, por ejemplo? Bueno, los científicos se hacen preguntas todo el tiempo y buscan las respuestas, ¿no? Claro, son gente curiosa, con el asombro a flor de piel y el deseo de explorar bien despierto. ¿Cuál dirías que es la base fundamental del pensamiento científico? Eso que dijiste, la curiosidad. Todos somos curiosos y curiosas por naturaleza, pero la ciencia permite crear hábitos de pensamiento más sistemáticos y autónomos. Por ejemplo, llevándonos a encontrar regularidades o rarezas en la naturaleza que nos inviten a hacer preguntas, imaginándonos explicaciones posibles para lo que observamos y maneras de poner a prueba esas explicaciones, intercambiando ideas con otros u otras, buscando evidencias.
Pero en las ciencias todo eso tiene que tener un método, me imagino, ¿no? Bien, esa es la palabra clave, método. Hablemos ahora del famoso método científico. El método científico es el conjunto de pasos y procedimientos que los científicos utilizan para dar una respuesta razonada a los procesos que observamos, tanto en las realidades naturales como en las sociales, con el fin de formular leyes para la comprensión de dichas realidades. El método científico se inicia en la prehistoria. El hombre primitivo, un ser curioso por naturaleza, descubrió a través del método del ensayo-error qué alimentos le convenía comer, cuándo y cómo debía seleccionarlos. De una forma lenta pero inexorable, dejó de ser un recolector de frutos y cazador de animales y se convirtió en pastor y agricultor. Con la ayuda de la observación, dejó de ser nómade para convertirse en sedentario. Empujados por la curiosidad, asociaron los movimientos de los cuerpos celestes con el tiempo y las estaciones. De esta forma, pudieron predecir los cambios meteorológicos y cómo afectaban a su primitiva economía. Los griegos fueron los primeros filósofos de la historia. Hipócrates, Demócrito y Aristóteles, entre otros, fueron moldeando las bases del método científico. El elemento común a todos ellos fue la observación. A lo largo de la Edad Media, los matemáticos, físicos y químicos del mundo islámico fueron realizando sus particulares contribuciones. En el siglo XVI, Galileo Galilei, una de las figuras clave de la historia de la ciencia, fue el primero en aplicar el método científico. En sus experimentos a la observación añadió la hipótesis y la experimentación. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII cuando Descartes, a través de su discurso del método en 1637, definió las reglas del método científico por primera vez. ¿Y cuáles son los pasos del método científico? El primero es la observación. Se refiere a lo que queremos estudiar o comprender. Luego viene la hipótesis, es decir, formular una idea que pueda explicar lo observado. El tercer paso es la experimentación. Se llevan a cabo diferentes experimentos para comprobar o refutar una hipótesis. Y por último, llegamos a la conclusión. Llegados a este punto, pueden ocurrir dos cosas: que la experimentación confirme la hipótesis y podamos establecer alguna conclusión, o que no confirme nuestra hipótesis y debamos revisar nuestra investigación. Que quede claro que no hay un solo método científico, sino metodologías propias de cada ciencia. La subjetividad de las personas que realizan ciencia y la creatividad también son muy importantes en la evolución del pensamiento científico. Nico, volvemos otra vez con vos, con tu portafolio mágico, con tu guitarra mágica. Y el día de hoy trajiste Cambalache. Cambalache. ¿Qué sí. onda? Tengo ganas de que hagamos un juego con este tango tan famoso de Enrique Santos Discépolo, un gran autor, poeta, dramaturgo, es un ícono para la cultura nacional y compuso este tema, Cambalache, este tango. El primer tango que le grabaron a Discépolo lo grabó Gardel, Esta noche me emborracho, lo grabó en el 28. Y este es un tango muy icónico, lo tengo por acá. Acá, mirá. Oh. Acá tengo la partitura, ¿sí? Y me parece que por acá me quedaba... Acá, mirá. Acá tengo la letra. Un día vas a sacar tipo una vaca. No sería raro. La letra tiene muchas palabras en lunfardo. Describe un poco el siglo XX y se dice que siempre tiene vigencia, ¿no? Y lo interesante del lunfardo es que es un argot muy característico argentino, propiamente del Río de la Plata. Una forma de hablar que surgió, digamos, es carcelaria, surgió en los bajos fondos en los arrabales del Río de la Plata. Y son palabras que van surgiendo de la mezcla de italianos, españoles, de todos los inmigrantes de principios del siglo XX,
fines del siglo XIX. Todos escuchamos este dialecto en nuestras vidas. Todos lo usamos. Todos lo usan. Eso es lo Sí, interesante. de Mirá, hecho. ahí ya en el principio, acá en el principio, que el mundo fue y será una porquería. Un diálogo bastante Claro que- directo. Directo bastante- y un poco pesimista, tal Sí. vez. Pero dice que siempre ha habido chorros. Chorros es la primera palabra en lunfardo que aparece. Es muy interesante. Pará, ¿esta es una palabra italiana originalmente? En realidad, originalmente es de una especie de dialecto romaní, Ajá. gitano, Ajá, que era choro, ajá. que era el ladrón, el choro. Ok. Entonces viene de esa parte. locura. Qué La locura mezcla que es es el lenguaje. interesantísima. Dios. Entonces yo me puse a pensar y digo, tengo ganas de investigar para dónde me dispara este tango cambalache, a qué otros universos me dispara, para investigar, a ver qué otros universos musicales me presentan. ¿Sí? Y es un juego que pueden hacer todos los chicos y las chicas con cualquier música, con cualquier canción, a ver hacia dónde me dispara. Yo con esto del lunfardo me preguntaba, hoy por hoy, ¿hablamos en lunfardo? ¿Hay palabras en lunfardo? Los redondos también usan mucho de lunfardo, también usan mucho del argot. Por ejemplo, el zumba se colgó del bondi a Finisterre, rajando del amor detrás de un beso nuevo. Rajando del amor. El tema se llama Gualicho, ya empecemos desde ahí. Gualicho viene de Gualichó, que es un espíritu en algunos pueblos originarios, un espíritu maligno. Ajá. Entonces de ahí viene el Gualicho. Ok. ¿Sí? Y rajar viene de najar, también otro dialecto romaní, que era correr. Najar. Correr. Mirá. Entonces seguí investigando, digo, los redondos, qué interesante. Wow, Y un pergamino. me vine acá, porque hay ¿cuál es una de las canciones más conocidas de los Lawrence redondos? of Arabia. Usa una melodía de esta película, A ver. ¿sí? Que es así. Mi héroe es la gran bestia pop No te que puedo creer que enciende en eso es de Lawrence of sueños Arabia. la melodía de antes que tararararara, tarararara. Exactamente, esa melodía es de esta peli del año 1962. ¿Sabes que ahora que lo Lawrence recuerdo, Arabia. recuerdo de la película, el tono, no me acuerdo qué instrumento se usa para hacer la música originalmente, pero es esa música épica con los planos del desierto. Tal cual. Y es esa melodía. Nunca los conecté. Está considerada como la quinta mejor película de la historia del cine. Es una de Lawrence esos de Arabia. clásicos, junto al Y es Padrino y entre exacto. otras. Y es del mismo año, del 62, que salía este álbum. Wow. El primer single de los Beatles ¿Quiénes son antes. esos tipos? No los conozco. me parece. Unos muchachos que van a prosperar en la vida con la música y el rock and roll. Ojalá. Una de las Deseamos mayores suerte. bandas de rock, entre otras cosas, ¿no? Porque la verdad que hicieron todo. Los Beatles tenían este tema, ¿no? Love, love me do. You know I love you. I always be true. So please, love me do. Bien. Esa canción salía en el mismo año que Lawrence de Arabia Ok. y anunciaba ya el estallido de los Beatles. Una de las personas que más cantó a los Beatles acá y que más tradujo también fue el queridísimo Roberto. Esperá, que tengo por acá. La voy a sacar. Ahí está. Sí. Tiene tipo un agujero El negro en el. Yo queridísimo- no entiendo cómo pasa todo esto. Roberto Sánchez, que cantaba muchas canciones de los Beatles y tenía un balsecito muy lindo que compuso, nosotros lo solemos conocer por Rosa Rosa y este tipo de canciones, pero compuso una canción con trelles, ¿sí? Un vals que dice, te lo canto un pedacito muy chiquito. Lo que no pudo Lo ser. que no pudo ser, ya no será jamás, pues ha pasado el tiempo. Y se llevó con él el tiempo de soñar y se llevó los sueños. Bueno, es un vals hermoso, búsquenlo. Se llama Lo que no pudo ser y lo compuso con Trelles. Trelles era cantante de Piazzolla. Trelles. ¿Sí? Y Piazzolla lo tenemos acá y con esto vamos a cerrar el círculo. A ver. Lo tenemos acá a Piazzolla muy chiquitito. ¿Sí? Piazzolla tocaba cambalache, pero no solo eso, lo tenemos acá con Gardel, que fue con el que comenzamos esta charla. Entonces, esta investigación, que las estamos cerrando, volviendo al inicio, nos da un poco de luz sobre qué es cambalache y qué es la cultura popular, en definitiva, que no para de abrir ventanas.
Nuestro corazón ha sido tocado por tu hermoso arte, Nico. Muchas gracias por toda esta orientación. Voy a escuchar a estos flacos. Tienen futuro, ¿eh? A ver qué onda. Sí, y pasado también. Vamos a ver qué onda. Quizás son hombres de la nada. Quizás tu mamá los conoce. Pero bueno. Llegó el momento de hablar con ustedes. Hola, soy Luana Sendra, tengo 12 años y vivo en Viedma, Río Negro. Me llamo Nata del Pilar Polino, soy de Viedma y voy a la escuela Instituto Modelo Viedma. Hola, yo soy Santino y soy de Viedma. ¿Por qué son atrapantes los cuentos policiales? Para mí es por el crimen, la intriga, la sospecha, saber quién es el culpable, por qué lo hizo o cómo lo hizo. Porque querés saber qué pasó, por qué y cómo. Yo creo que son atrapantes porque cuando los empezás a leer tenés ganas de descubrir quién es el causante del problema. ¿Qué elementos no te pueden faltar si fueras un detective? Si yo fuera un detective, no podría faltar primero un informe de los hechos, qué pasó, cuándo, también saber quiénes son los sospechosos y qué relación tenía con la víctima, y algo muy importante en ser detective es tener un ayudante. Una libreta para ir anotando todo, guantes para no dejar huellas, bolsas para ir guardando todas las cosas que encuentres, linterna, una cámara de fotos y una lupa para que lo que no puedes ver simplemente, o sea, a simple vista, lo puedes hacer con la lupa. Yo creo que si yo fuera un detective tendría que llevar siempre un maletín con todas las cosas para descubrir las pistas, tipo ese polvo negro para ver huellas, o también con mi mamá siempre vemos series policiales y llevan siempre un líquido que cuando vos lo esparcís en spray, la sangre, si es limpiada, como que se pone fluorescente en rosa. Guantes también. ¿Alguna vez descubriste algún misterio en tu casa o en algún lado siguiendo pistas? Sí, hace 2 años me fui de vacaciones con mi familia a Miramar y fuimos a la playa y dejamos el auto a unas cuadras nomás. Y cuando volvimos de estar en la playa un rato, no encontrábamos el auto. Entonces empezamos a preguntarle a la gente porque había gente que tampoco encontraba el auto. Entonces mi mamá y mi papá fueron a buscar en los negocios a ver si habían dejado algo o alguien había hecho algo, capaz había robado un auto. Y me di cuenta que usualmente en esos lugares cuando se llevan el auto dejan un papel y empecé a buscar con mi abuela, que estábamos las dos juntas, y vimos que había un cartel tapado que decía no estacionar. Entonces volvimos corriendo al estacionamiento donde estaba nuestro auto y vi que había un papel en el borde de la vereda que decía que tal grúa se lo había llevado a tal lugar. Entonces mi mamá y mi papá fueron a buscarlo. Ok, los números que representan. Yo creo que 11 más 3 es igual a... Yo supongo que a esa cuenta habría que añadirle 2 por 7. O sea, 11 más 3 es igual a 2 por 7. Hoy empezamos a preguntarnos por las pistas, los indicios, las huellas y a dónde nos pueden llevar si nos ponemos a investigar. Se planteó un enigma que yo todavía no pude descubrir, pero no me doy por vencido. Estudiamos el género policial clásico en la literatura, su origen, sus características, sus autores más importantes. Leímos un fragmento de un cuento de Edgar Allan Poe, el fundador del género. Y tuvimos una entrevista donde nos contaron todo sobre los acertijos y enigmas matemáticos. Explicamos de qué se trata el método científico y realizamos una experiencia que nos permitió entender cada uno de sus pasos. Realizamos un recorrido musical a través de las canciones que nos iban dando pistas y conectándose unas con otras.
Nos hubiera encantado seguir, pero nos quedamos sin tiempo. Tiempo, agujas, hora. Ya entendí. A ver, mira. Si son las 11 de la noche más 3 horas, son las 2 de la mañana. Exacto. Lucas Holmes, a tu servicio. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo conocemos la historia a partir de huellas y marcas?